La Sala de Máquinas. Yo les prometí la primera semana que hicimos esta sección de La Ventana, esta sala de máquinas, que íbamos a hablar de tecnología, pero siempre de cosas de esas que están al alcance de nuestra vida, que están por todas partes, no de cosas técnicas. Aún así todavía habrá quien escuche la palabra tecnología y grite ¡No! ¡No hagas eso! ¡Aburrido! ¡Qué horror! Pero justo hoy es el día que menos pueden quejarse ustedes de que les hablemos de cosas técnicas, porque este rato de La Ventana lo vamos a dedicar a saber cómo saben las plataformas de audio y de vídeo qué tienen que recomendarnos para ver, para escuchar en casa, en el metro o en el avión. En esta sección nos encanta hacer preguntas de perogrullo porque hay quien sabe un montón y gente como yo que no sabe nada, pero es que esta va a ser mucho más de perogrullo porque le voy a preguntar a Darío Manrique si conocía ya esta canción de José González. Sí, Heartbeats. Heartbeats, también si es que ya sabe hasta el nombre de la canción. ¿Por qué lo sabe? Porque él lleva muchísimos años trabajando en el periodismo musical, es uno de los tipos que más sabe de música de toda España y por eso en una plataforma de streaming que se llama Spotify, que igual a ustedes les suena, lo llamaron y le dijeron, ven, que vas a ser el lead editor, que es el editor jefe de Spotify para España e Italia. Si tengo que traducir el cargo, ¿en qué se traduce en funciones? Pues bueno, empezando por el principio, en Spotify existe la figura del editor o editora de playlists, ¿no? Hay un equipo editorial que son los que se encargan de confeccionar las playlists. Y yo empecé en Spotify como editor para España y Portugal, pues haciendo una serie de playlists de género, sobre todo, de géneros musicales, pero también de estados de ánimo. Y luego, pues posteriormente, fui ascendido y ahora digamos que coordino los equipos de editores de España y de Italia, que son los dos países más importantes dentro de la región en la que está España, que es el sur y el este de Europa. Oye, pero me alegra mucho esta primera cosa, que es nada tecnológica, que es que hay humanos haciendo listas oficiales de Spotify de géneros y de estados de ánimo. Totalmente. Hay más de 100 editores repartidos por todo el mundo, cuya misión es, por ejemplo, escuchar todo lo que sale en sus países o dentro de sus géneros, porque hay algunos editores que están especializados en un género musical concreto, pero por ejemplo, los de España o Italia, pues somos editores generalistas, digamos, ¿no? Que hacemos todo tipo de música y escuchamos todo lo que sale en nuestros países y decidimos qué nos sirve para las playlists y qué no. Pero tenéis un poquito de ayuda, supongo, de esto que llamamos el algoritmo. También habrá quien grite ahora y salga corriendo al oír esto en La Ventana, pero esa especie de recomendador, que vamos a hablar ahora de eso, de qué nos recomiendan y cómo nos recomiendan, también nos ayuda un poquito, quiero decir, os agrupa, imagínate, pues novedades de la última semana, novedades de soul de la última semana, o no tenéis ayuda así de inicio y tenéis que ir a pelo a escuchar. Bueno, vamos a pelo básicamente. El algoritmo no nos ayuda a la hora de escuchar la música nueva, digamos. El algoritmo va más de cara a los usuarios, ¿no? Nosotros, pues sí que obviamente hay una serie de filtros de países o de géneros. Yo me pongo a escuchar lo que sale de flamenco en España esta semana, por ejemplo. Y ahí tengo una lista de canciones inéditas. Pero a la hora de confeccionar las playlists, el algoritmo no tiene... Las playlists editoriales, por supuesto, el algoritmo no tiene protagonismo. Bueno, pues esto por la parte de audio. Decíamos que Darío viene de la parte de Spotify, que claro, es muy gracioso porque Spotify también tiene que venderse a sí misma, no solamente enseña la música, sino que tiene que venderse a sí misma. Digamos que es una música corporativa de Spotify para que se pongan ustedes en situación de Darío Manrique, pero por el otro lado, por el de las plataformas de vídeo, esas que nos sentamos en el sofá y decimos, Dios santo, voy a pasar más rato buscando película que viendo película. Bueno, pues para saber cómo funcionan las tripas de esa tecnología está con nosotros Elena Neira. Elena, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ella está en Barcelona, en Radio Barcelona. Damos gracias a los compañeros de allí. Ella es investigadora especializada en distribución audiovisual y además pertenece al grupo GAME. O sea, ahora nos explicas qué es, o que supongo que es una gracia con el asunto Game, que es de la Universidad
Abierta de Cataluña, y allí analizan y estudian con profundidad las transformaciones digitales dentro del ecosistema de los medios de comunicación, que claro, están muy metidos en esto de la recomendación, la digitalización, todo lo que implica el streaming, o sea, la personalización. Que si tú tuvieras que comparar a España con el nivel de digitalización de las plataformas puramente nacionales, porque claro, los otros son internacionales, comparado con las grandes internacionales, ¿cómo dirías que estamos? ¿Cerca de las mejores, de un Netflix o de un HBO, o todavía tenemos cosas que aprender? Yo creo que tenemos que aprender todavía algo. Lo que pasa es que es una comparación un tanto injusta, porque aquí la digitalización llegó un poquito más tarde sobre todo que en Estados Unidos, ¿no? En donde ya el boom, con el boom de las .com ya hubo una primera oleada de digitalización muy bestia. Es verdad que aquí, por ejemplo, la tecnología de banda ancha también llegó más tarde. Es decir, hemos llegado un poquito tarde a toda esta revolución, pero también es verdad que yo me acuerdo cuando empezaron a desembarcar las plataformas en 2015, que todo el mundo decía, aquí no se van a comer nada, aquí nadie va a pagar por contenidos digitales. Sin embargo, somos uno de los países de Europa, si no el que más, que ha adoptado de manera más acelerada toda esta nueva tecnología. O sea que sí, vamos un poco a rebufo de otros mercados internacionales. Todavía nos falta a lo mejor un poquito de sofisticación, pero en términos de adopción y de incorporación a nuestro día a día, yo creo que somos, líderes indiscutibles. Oye, sé que tienes un libro, creo que es súper interesante, me dijo Mariola Cubels, que es colaboradora de este programa, como todo el mundo sabe. Se llama Streaming Wars, la nueva televisión. Si tú tuvieras que resumirme este libro, porque si estuviéramos tomando un café, ¿qué conclusión sacas en ese libro en cuanto a cómo ha cambiado la televisión en streaming, o bueno, cómo nació y cómo luego ha ido cambiando? Bueno, la televisión ha cambiado en tanto que ya no es sinónimo de dispositivo, de una pantalla, es sinónimo de contenido. La televisión ahora mismo está hiperfragmentada en un montón de pantallas, en consumos que no tienen por qué ser necesariamente lineales, que era lo que se estilaba hace unas cuantas décadas. Y es una televisión que ya no es la televisión del hogar, sino que es la televisión del individuo, y eso nos lleva a la personalización, que en el fondo es el tema, ¿no?, de toda esta charla, ¿no? La televisión se convierte en un traje a medida. Yo recuerdo cuando era niña que en mi casa éramos 5 personas, un mando a distancia que controlaba a mi padre, y todos teníamos que ver lo mismo, ¿no? Claro, flash forward a la situación actual, en el que cada uno puede escuchar lo que le apetezca en Spotify, no solo lo que le apetezca, sino lo que le apetezca en cualquier momento, y con el visionado pues pasa un poco lo mismo. Darío, te paso a ti la pregunta. Es relativamente reciente el nacimiento de las plataformas de audio, sea Spotify, sea Apple Music, la que sea, Deezer, pero han evolucionado mucho en el poco tiempo que ya tienen. O sea, la personalización se va afinando a lo bestia cada vez más, ¿o sigue más o menos los mismos principios que al inicio de esta tecnología? No, la personalización ha ido aumentando y mejorando, sobre todo refinándose en los últimos años. Antes yo creo que era un poco más simplona, y ahora tiene en cuenta muchísimas señales. Y bueno, incluso señales humanas, ¿no? Que el equipo editorial es una de las cosas que hace, que es darle señales a los algoritmos. Tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Por ejemplo, si yo fuera, que no lo soy, público objetivo de temas como este berreo sola de Bad Bunny, ¿cómo habríais llegado a la conclusión de que a mí me tenéis que recomendar estas cosas? Que eso es un poco más fácil, si insisto en ese tipo de música, pero ¿cómo sabéis los aledaños de la música que no escucho pero que podría gustarme en Spotify, por ejemplo? Bueno, pues se establecen una serie de paralelismos con otros usuarios que escuchan algo parecido a lo que estás escuchando tú. Es decir, imagina que tú y yo tenemos 10 artistas de reggaetón en común, pero luego tú has escuchado otros 5 que están más o menos en la misma onda que yo no he escuchado. Pues probablemente, gracias a que tú y otro conjunto de gente también, ¿no?, que componga esa muestra, digamos, ha escuchado a esos 5 artistas, el algoritmo terminará proponiéndomelos a mí también, con la esperanza de que yo lo descubra y me guste también. Incluso aunque no seamos, digamos, amigos dentro de Spotify, porque Spotify también tiene su parte de red social, que es, yo sé lo que está escuchando, imagínate Darío, si yo quisiera fuéramos amigos en nuestros perfiles o quien fuera, y entonces, aunque no seamos amigos, simplemente gente que tiene perfiles
hechos sin nombre y apellidos, parecidos al mío, os sirven a vosotros para saber, bueno, si a este hombre le gusta, pero voy a los aledaños también, digo, bueno, si le gusta el perreo, a lo mejor también le gusta Rubén Blades, que está cerca porque es música latina también. Esa conclusión debe ser un poco más difícil de buscar y será un poco prueba y error, quiero decir, le voy a poner una de Rubén Blades a ver si le gusta, si me la apaga es que no le gusta, ¿no? Efectivamente, claro, si tú pasas una canción o la paras al principio, el algoritmo entiende que esa canción no te interesa o por lo menos no la quieres escuchar en ese momento. Por supuesto que no te voy a pedir nada que no me puedas contar, porque aparte no me lo ibas a contar, pero quiero decir, hay cosas tan precisas como decir, mira, si ha pasado de 30 segundos es que es admisible, pero le ha debido pasar algo que se ha tenido que pirar a otra cosa, y si no pasa de 30 segundos no lo tenemos como cosa aceptada por este oyente. ¿Hay cosas tan precisas, datos tan precisos como eso? Sí, claro, sí, se tiene en cuenta también otra señal, no sé si de las más importantes, pero que también tiene su importancia, si acabas la canción. No solo si la dejas sonar, sino si la dejas sonar hasta el final, por ejemplo. Incluso si dejas que te continúe recomendando Spotify, que a mí es indignante lo bien que me recomienda, porque es que siempre atina con los indies. Yo creo que es que tú me estás vigilando desde ahí, como nos conocemos de haber trabajado juntos en Rolling Stone. Pero, Elena Neira, ¿hay alguna de estas las plataformas, no sé, yo es que las manejo muy poquito, pero permiten esta interacción social, es decir, que yo sepa lo que tú estás viendo porque somos amigos, o ahí ya tienen que trabajar plenamente a ciegas las plataformas porque simplemente hacen perfiles sin nombre y apellidos? A ver, la manera que tiene la plataforma de recomendar contenidos básicamente funciona de la misma forma que el audio. Es decir, los algoritmos al final lo que están tratando es de resolver un problema. Hay un montón de contenido y hay una capacidad limitada del humano para conseguir decidir entre muchas referencias. Cuando encima son miles y miles de referencias, la tarea se vuelve tremendamente compleja. Entonces, lo que utiliza el algoritmo, los algoritmos, porque son centenares de algoritmos, lo que hacen es utilizar tanto atributos del contenido, es decir, una serie de atributos que antes lo hacían humanos, ahora ya lo hacen inteligencias artificiales, le asignan un montón de información a ese contenido para intentar establecer una serie de elementos consustanciales a ese contenido, y luego lo que comentaba Darío, ¿no? Una serie de señales del individuo que interactúa o que es expuesto a ese contenido, y en función de esos atributos del individuo y atributos del contenido se produce el emparejamiento. Claro. Esa manera de recomendar, teniendo en cuenta lo que han hecho otros usuarios, que en términos de recomendación se llama el filtro colaborativo. El filtro colaborativo tiene en cuenta lo que han hecho otros usuarios. Es verdad que aunque ha habido algunas pruebas, ni Netflix ni otras plataformas tienen esa capa social que tú comentabas, pero sí que es verdad que lo que sí que hacen las plataformas es tener en cuenta aquellos contenidos calientes en redes sociales. Y son contenidos que luego son destacados en la pantalla de inicio. Digamos que todo funciona como una señal, en este caso, de popularidad. La popularidad es una herramienta de recomendación de primer nivel. Todo lo que aparece en Netflix en el top 10 o en el top 10 de los contenidos más recomendados o de trending en tu área son de los contenidos que tienen mayor conversión. Así que a un nivel diferente sí que funciona en realidad con la misma arquitectura de la recomendación. Pero todo parte al final de lo que decíais con respecto a Spotify. Parte de lo que el usuario hace y de lo profundo que es el conocimiento que tengamos con respecto al contenido. Es ahí, yo creo, donde está la principal brecha entre las plataformas internacionales que tienen más historia detrás y las plataformas que hay aquí. Y es que ese trabajo de ingerir y de darle al sistema información sobre los contenidos, sobre los usuarios, donde no estamos todavía ahí. Os voy a poner un ejemplo que os vale a los dos, a los que sabéis de vídeo, a los que sabéis de audio, porque realmente es una fusión de éxito de las dos cosas, del audiovisual y de la canción, que era determinante en la serie. Si alguno ha estado en otro planeta en los últimos 30 años no sabrá que esto es la cabecera de la serie Friends, pero hasta yo me he enterado de que esa serie existe y que esta es una canción que era de los Rembrandts, ¿no? Algo así. De Rembrandt, sí. Bueno, voy a poneros pongo este ejemplo a los dos porque quiero que me hagáis una simulación de qué es lo que está mirando aquí el algoritmo. Por ejemplo, vamos a empezar con la música, con Darío Manrique. Si tú tuvieras que catalogar esta canción, ¿qué harías? ¿Qué dirías? Imagínate,
pop en inglés, pop rock, pop que ha aparecido, imagínate, en series de televisión. O sea, dime qué etiquetas le pondrías para luego tenerla bien catalogada dentro de la plataforma. Pues bueno, la principal es la del género musical. Es creo una de las más importantes. Luego está la de la época, digamos, es decir, datarla en el tiempo. Esto es de los años 90, sí, ¿no? Sí. Estados Unidos, contenido efectivamente asociado a una serie de televisión popular. También se le añade los instrumentos que suenan. ¿Ah, sí? Sí, porque puede haber momentos en los que, por ejemplo, un usuario busque un mix de guitarra. Claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es importante. O por ejemplo, si es que, instrumental o si es cantada, por supuesto. Efectivamente. Y también en los estados de ánimo que transmite un poco la canción, ¿no? Si es alegre, eufórica, triste, melancólica, romántica, etcétera. Y por ejemplo, una cosa que tú y yo y que todas las discográficas conocen, que es los BPM, los bits por minuto, o sea, a qué velocidad va esa canción. Eso supongo que está catalogada en cada una de las... Sí, efectivamente, también está catalogada. Vale, te traspaso la pregunta a ti, Elena. ¿Cómo sería si tuviera una plataforma que catalogar esta serie? ¿Qué etiquetas le pondría? Bueno, claro, aquí la capilaridad es amplísima, desde los atributos de los protagonistas, jóvenes adultos, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, relaciones de pareja, Nueva York, cafeterías, relaciones románticas, LGTBIQ+, maternidad en solitario, padres divorciados, relaciones complicadas, trastorno obsesivo-compulsivo, Tom Selleck. Madre mía. Mira, que estás a punto de completar los 8 minutos. Amigos, es decir, son muchísimas. De hecho, es que esa es precisamente la riqueza. O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Netflix, por ejemplo, tiene más de 83.000 microgéneros para clasificar sus contenidos. ¿Qué dices? ¿83.000? Más de 83.000. Y eso es lo que es esas categorías bizarras que vemos en Netflix, tipo comedias románticas para olvidar a tu ex, perros verdes y familias desestructuradas, trastorno obsesivo-compulsivo con encanto. En realidad son marcadores, son microgéneros que los algoritmos construyen a partir de la combinación de esas etiquetas, de la misma manera que juegan con las miniaturas, ¿no? Friends, probablemente a mí, que soy de esa generación, me la va a mostrar con un icono claramente nostálgico, y probablemente a generación Z, que está introduciéndose en esta sitcom, a pesar de ser tan antiguo y que no lo vivieron porque no habían nacido, pues se lo muestre de una manera un poquito menos coyuntural. Así que en realidad la personalización es infinita hasta donde pueda llegar la tecnología de la plataforma. Oye, estamos hablando mucho rato de datos y habrá quien esté preocupado diciendo, hay mucho paranoico también, diciendo que esta gente nos espía, porque fíjate la cantidad de cosas. Acaba de decir Elena que 83.000 etiquetas le pueden poner a una misma serie, no, pero que en general manejan todas esas. No sé cuántas maneja Spotify, ¿tú te lo sabes? No, la verdad es que no lo sé. Bueno, el caso es que habrá quien esté pensando en sus datos, en qué pasa con sus datos cuando nos estamos reproduciendo una canción o una serie. ¿Cuáles son las limitaciones legales, así grosso modo, que podamos entender todos, que tiene Spotify a la hora de, o cualquier plataforma, a la hora de recopilar nuestros datos mientras estamos escuchando? Porque claro, al registrarnos ya damos unos cuantos, esos son los de inicio, pero luego vamos haciendo interacciones y vamos haciendo selección de canciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, las que impone la Ley General de Protección de Datos, ¿no? Es decir, desde la anonimización, digamos, de los usuarios, es decir, que no se conserven datos personales, hasta el tiempo que pueden estar almacenados esos datos. Hay una serie ahí de requisitos y de barreras impuestos por la ley. Pero no son distintos a los que puede ser si yo me registro en un concesionario porque para que me manden sus ofertas y tal y cual. No tiene un tratamiento distinto. Ahora voy a hacer una pregunta como si no estuviera Darío Manrique delante, que si se la hago a él pues van a sonar grillos, no porque pase nada, lo digo de broma. Pero le quiero preguntar a Elena cómo funciona esto de, si es que existe, lo de que tú promociones una serie por encima de otra o una película de producción propia de las plataformas. Si es de producción propia, doy por supuesto que evidentemente le dan más caña, pero imaginemos que yo estoy en HBO, en un despacho, recibo una gente que quiere distribuir su serie dentro de mi plataforma y quiere además que sea promocionada de modo especial. ¿Cómo se hace eso?
A ver, el tema del emplazamiento de producto, esto era muy típico, por ejemplo, en los agregadores de vídeo multicanal, en la televisión de pago de los 90, en el que la gente que vendía sus contenidos a estos servicios podían pagar el emplazamiento. Es verdad que aquí funciona de una manera un tanto distinta porque la personalización tiene que coexistir con los contenidos destacados. En las plataformas de streaming, como tú bien decías, la producción original es el plato de lentejas. Es decir, es el plato de lentejas porque a ellos les interesa mucho que lo veas, porque es un contenido en el que han invertido mucho dinero y necesita tener una rentabilidad económica. Por lo tanto, con independencia de que a lo mejor de manera directa no entre en tu lista de preferencias, sí que te lo van a promocionar como una categoría trending, porque lo que buscan es que el contenido adquiera lo que los americanos llaman el momentum, ¿no? Que de repente mucha gente lo esté viendo y de repente todo eso se popularice rápidamente. A mí al menos no me consta que eso se pueda hacer con contenido licenciado, precisamente por esta obsesión que tienen las plataformas con convertir a visionados lo más rápido posible. Sí que es verdad que los algoritmos son muy listos. En el momento en el que detectan que una tendencia está eclosionando, tienden a destacar los contenidos que puedan caer dentro de esa categoría. Lo de pagar por emplazar el producto es casi más una práctica de otros ecosistemas de visionado que del ecosistema de las plataformas de streaming. ¿Esto ocurre en las plataformas de música? Bueno, la gran diferencia de las plataformas de música como Spotify es que todo el mundo tiene el mismo catálogo. Uh-huh. Entonces, por un lado, prácticamente no existe, aunque por ejemplo en Spotify cada vez tenemos más, no existe el contenido propio, uh-huh, y todos tienen el mismo catálogo. Entonces, no hay una manera tampoco de diferenciarse. Yo me imagino, no tengo ni idea, pero me imagino que las plataformas audiovisuales será diferente. Igual tú adquieres los derechos, pagas por tener los derechos de tal catálogo, de tal productora o distribuidora, y dentro del acuerdo está que los enseñes en la home de HBO, Netflix o la plataforma que sea. Pero en Spotify no ocurre. Para que lo entendamos, en Spotify yo puedo hacer como en una página web, ¿no? Que quiero que se entere alguien de que he sacado un disco, entonces pongo un banner o pongo lo que sea pagando de modo perfectamente transparente, ¿no? Esa es una de las partes del negocio de Spotify. Sí, es una parte que empezó recientemente, ¿eh? Parece mentira, pero es algo que se hace desde hace poco tiempo y hay una serie de formatos promocionales por los que tú pagas, obviamente, y que están adecuadamente etiquetados como contenido patrocinado. Es decir, eso es transparente. Bueno, pues hasta aquí hemos estado todo este mes de agosto hablando de tecnología sin que hayamos roto ningún plato. Hoy concretamente hemos estado con Darío Manrique, que es el jefe de editores, si me deja decirlo así de facilito, de los editores de Spotify en España y en Italia. Y hemos estado también con Elena Neira, que es investigadora especializada en plataformas, en algoritmos, en todas esas cosas que nos hacen salir corriendo. Pero antes, Elena, muchísimas gracias, por cierto. A vosotros. Gracias, porque es que a Darío lo despido ahora, porque le voy a hacer trabajar un poco, ya que ha sido periodista musical y buenísimo periodista musical y radiofonista, para que nos diga con qué canción nos vamos a despedir, que es la que está sonando. ¿Qué canción es? Es Common People, de Pulp. De Pulp, efectivamente. Es lo que hemos querido aquí en La Ventana todo este mes, en esta sala de máquinas, que es que la gente común nos enteremos de cómo funciona toda esa tecnología que nos rodea. Muchas gracias, Darío. Gracias, Iñaki. Un gusto verte otra vez. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled and held my hand. I went to flash above the shop. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah.
and drink and screw, because there's nothing else to do. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in Greece will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with no